Bueno, al menos ahora tengo buen gusto. ¿Y yo? Una cuenta con muchos ceros. Marido humilla a su esposa y le presenta a su amante, pero ella se ríe y le muestra 9 millones en la cuenta. Isabela Fuentes Santa Cruz se encontraba de pie frente al elegante salón del Hotel Casa Santo Domingo, sosteniendo su teléfono celular con una sonrisa que nadie en esa habitación había visto jamás. La pantalla mostraba una cifra que haría temblar a cualquiera: 9 millones de quetzales en su cuenta bancaria personal. Armando Varillas Valiente, su esposo de 20 años, acababa de presentar públicamente a su amante, Lorraine Espinoza Méndez, creyendo que humillaría a Isabela frente a toda la élite guatemalteca. Pero Isabela no estaba temblando de vergüenza como él esperaba. Estaba sonriendo con la satisfacción de quien había planeado este momento durante meses. Los invitados la miraban expectantes, esperando verla derrumbarse, llorar o salir corriendo. En cambio, Isabela levantó su copa de champán y dijo con una voz tan serena como letal: «Gracias por esta noche tan reveladora, Armando. Sin ella, nunca habría recordado lo que realmente valgo». Pero para entender cómo llegó Isabela a este momento de triunfo absoluto, debemos regresar al principio de esta historia extraordinaria. 6 meses antes de esa noche memorable, Isabela despertaba cada mañana a las 5:30 en punto en su imponente mansión ubicada en la exclusiva Zona 15 de Ciudad de Guatemala. La casa, una construcción de estilo colonial español con toques modernos, era el reflejo perfecto de lo que aparentaba ser su vida: impecable por fuera, pero vacía por dentro. Isabela se levantaba de la cama king size que compartía con Armando, aunque él rara vez estaba ahí cuando ella abría los ojos. Sus rutinas matutinas se habían convertido en un ritual automático que realizaba con la precisión de una máquina: ducharse en el baño de mármol importado de Italia, aplicarse cremas costosas en su rostro de 44 años, que aún conservaba la elegancia natural que la había caracterizado desde joven, y vestirse con ropa de diseñador que colgaba perfectamente organizada en su vestidor del tamaño de una habitación pequeña. Esa mañana en particular, mientras se peinaba frente al espejo dorado que había sido regalo de bodas de la madre de Armando, Isabela observó su reflejo con una mezcla de cansancio y resignación que había aprendido a disimular magistralmente. Sus ojos cafés, que alguna vez brillaron con ilusión cuando se casó con el hombre que creía que sería el amor de su vida, ahora mostraban una opacidad que solo ella notaba. Se había convertido en una experta en ocultar sus verdaderos sentimientos detrás de sonrisas perfectas y respuestas apropiadas para cada ocasión social. La rutina continuaba mientras bajaba las escaleras de mármol hacia el comedor principal, donde la empleada doméstica doña Carmen ya había preparado el desayuno. Isabela se servía únicamente café negro y un pedazo pequeño de pan tostado, no porque estuviera a dieta, sino porque había perdido el apetito hacía mucho tiempo. Armando nunca desayunaba en casa. Siempre tenía reuniones matutinas urgentes, llamadas importantes que no podían esperar, o simplemente salía corriendo alegando que había olvidado una cita crucial. Isabela había dejado de preguntarle sobre sus horarios desde hacía años. Después del desayuno, Isabela se dirigía a su estudio privado, un espacio que había decorado con libros de administración y finanzas, diplomas enmarcados de su carrera universitaria que había terminado con honores, y fotografías de los proyectos de beneficencia en los que participaba activamente. Ahí revisaba las cuentas familiares, organizaba los eventos sociales que se esperaba que una mujer de su posición coordinara, y mantenía correspondencia con las otras esposas de empresarios importantes. Era un trabajo no remunerado, pero exhaustivo, que requería habilidades diplomáticas, organizativas y sociales que Isabela había perfeccionado durante 2 décadas. En las paredes de su estudio
colgaban fotografías familiares que contaban la historia oficial de su matrimonio. La boda en la Catedral Metropolitana, viajes a Europa, cenas de gala, inauguraciones de proyectos de construcción de Armando y eventos benéficos donde posaban sonrientes para los fotógrafos sociales. Isabela conocía cada una de esas fotografías de memoria, pero más importante aún, recordaba exactamente lo que estaba sintiendo en cada momento capturado. La sonrisa radiante en su foto de bodas ocultaba la ansiedad que sentía porque Armando había llegado media hora tarde a la ceremonia sin dar explicaciones. La elegante pose en París disimulaba el hecho de que él había pasado la mitad del viaje hablando por teléfono con socios comerciales, ignorándola completamente. La expresión serena en la inauguración del hospital infantil que su fundación había ayudado a financiar escondía la humillación que sintió cuando Armando le dijo frente a otros invitados que se callara porque estaba hablando demasiado. Cada fotografía era evidencia de una actuación perfecta que Isabela había estado representando durante 20 años. Había aprendido a sonreír en el momento exacto, a vestirse de la manera apropiada para cada ocasión, a dar las respuestas correctas en las entrevistas sociales y a mantenerse en silencio cuando Armando la contradecía o la ignoraba en público. Se había convertido en la esposa ideal según los estándares de la alta sociedad guatemalteca, bella, educada, discreta y completamente subordinada a los deseos y caprichos de su marido. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, Isabela había estado guardando cada humillación, cada desprecio, cada momento en que Armando la había hecho sentir invisible o irrelevante. Su memoria era como un archivo detallado de agravios que se acumulaban día tras día, año tras año. Recordaba perfectamente la primera vez que él llegó a casa oliendo a perfume femenino que no era el suyo. Recordaba la noche en que fingió estar dormida mientras él hablaba por teléfono, susurrando palabras cariñosas que nunca le dirigía a ella. Recordaba cada excusa elaborada, cada mentira sofisticada, cada ocasión en que la había hecho sentir que sus sentimientos y opiniones no importaban. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de marzo cuando Isabela decidió sorprender a Armando llevándole almuerzo a su oficina. Había preparado personalmente su platillo favorito. Se había vestido con el vestido azul que a él le gustaba y había manejado hasta el edificio corporativo donde tenía sus oficinas. Al llegar, la secretaria la informó con una sonrisa incómoda que el señor Varillas estaba en una reunión muy importante y no podía ser interrumpido. Isabela insistió amablemente que solo tomaría un minuto, pero en ese momento escuchó la risa inconfundible de una mujer joven proveniente de la oficina de Armando. No era una risa profesional o casual, era una risa íntima, coqueta, llena de complicidad. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, pero mantuvo la compostura. Le pidió a la secretaria que le dijera a Armando que había pasado a visitarlo. Dejó el almuerzo sobre el escritorio de recepción y salió del edificio con la misma elegancia con la que había entrado. Durante el trayecto de regreso a casa, no lloró, ni gritó, ni golpeó el volante. En cambio, sintió algo que no había experimentado en años, una claridad mental absoluta y una determinación férrea que la sorprendió a ella misma. Esa noche, cuando Armando llegó a casa 3 horas más tarde de lo usual, Isabela lo recibió con la cena servida y una sonrisa perfecta. Él ni siquiera mencionó su visita a la oficina, confirmando lo que ella ya sabía. La había visto como un obstáculo menor que su secretaria había manejado apropiadamente. Durante la cena, Armando habló extensamente sobre un nuevo proyecto de construcción, quejándose de socios poco confiables y competidores desleales, sin preguntarle ni una sola vez a Isabela cómo había pasado su día. Después de esa noche, Isabela comenzó a observar a su esposo de una manera completamente diferente.
Ya no lo veía como el hombre del que se había enamorado en la universidad, ni como el empresario exitoso que la había deslumbrado con sus ambiciones y carisma. Lo veía como lo que realmente era, un hombre egoísta, manipulador y cruel que había convertido su matrimonio en una performance social mientras satisfacía sus deseos con otras mujeres. Los siguientes días fueron una revelación tras otra. Isabela comenzó a notar detalles que había estado ignorando o justificando durante años. Las llamadas telefónicas que Armando terminaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Los viajes de negocios que se extendían misteriosamente por razones poco claras. Los regalos costosos que le compraba sin ocasión especial, como si fueran sobornos emocionales. Los comentarios despectivos que hacía sobre ella frente a amigos, siempre disfrazados de bromas, pero diseñados para disminuirla y controlarla. Isabela también comenzó a investigar discretamente sobre Lorraine Espinosa Méndez, la consultora de imagen que había estado trabajando con la empresa de Armando durante los últimos 8 meses. Era una mujer de 29 años, egresada de una universidad privada con aspecto de modelo y una presencia en redes sociales que mostraba un estilo de vida claramente financiado por alguien con recursos considerables. Sus publicaciones incluían fotografías en restaurantes caros, viajes a destinos exóticos y ropa de diseñador que una consultora independiente difícilmente podría costear con sus ingresos profesionales. Fue entonces cuando Isabela tomó la decisión más importante de su vida adulta. No iba a confrontar a Armando con lágrimas y reproches como una esposa traicionada tradicional. No iba a suplicar por su atención o competir con una mujer 15 años menor que ella. No iba a aceptar migajas de afecto o conformarse con mantener las apariencias sociales mientras él la humillaba en privado. Isabela Fuentes Santa Cruz iba a hacer algo mucho más inteligente, más devastador y más satisfactorio. Iba a planear la venganza más elegante y completa que una mujer en su posición pudiera ejecutar. Y todo comenzó con una llamada telefónica a su amigo de la infancia, el licenciado Mateo Ibarra Cárcamo, el único hombre en quien podía confiar completamente. Queridos espectadores, nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos en los comentarios desde qué país o ciudad están siguiendo estas historias que narramos con tanto cariño para ustedes. La prueba irrefutable llegó un martes por la tarde cuando Isabela decidió limpiar la camioneta de Armando, mientras él estaba en una supuesta reunión con inversionistas japoneses. Había encontrado las llaves tiradas sobre la mesa de la cocina y pensó que sería un gesto amable sorprenderlo con el vehículo limpio y organizado. Al abrir la guantera para guardar los documentos del seguro que estaban esparcidos, sus dedos tocaron algo que no esperaba, un recibo de hotel del Hotel Casa Santo Domingo con fecha de la semana anterior. El recibo mostraba una habitación reservada por 2 días a nombre de Armando Varillas y Lorraine Espinosa, con servicios de spa para parejas y cena romántica incluida. Isabela sostuvo el papel entre sus manos temblorosas durante varios minutos, sintiendo como 20 años de matrimonio se desmoronaban con cada palabra que leía. Pero extrañamente, después del shock inicial, una calma sobrenatural se apoderó de ella. No era la calma de la resignación o la derrota. Era la calma de alguien que finalmente había encontrado la pieza que faltaba para completar un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante meses. Isabela dobló cuidadosamente el recibo, lo guardó en su bolsa y terminó de limpiar la camioneta como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, mientras Armando dormía profundamente después de llegar a casa oliendo a perfume de mujer y whisky caro, Isabela se deslizó silenciosamente hasta su estudio privado y encendió su computadora. Durante las siguientes 4 horas, revisó meticulosamente todos los estados de cuenta bancarios, documentos de propiedades,
pólizas de seguros y contratos de inversión que tenían como matrimonio. Lo que descubrió la sorprendió gratamente. Durante los años en que Armando la había tratado como una decoración costosa pero irrelevante, Isabela había estado firmando documentos y adquiriendo propiedades que técnicamente la convertían en copropietaria de una fortuna considerable. La casa donde vivían estaba a nombre de ambos. El edificio de oficinas donde Armando tenía su empresa estaba registrado como propiedad conyugal. 3 terrenos comerciales en zonas estratégicas de la ciudad aparecían con Isabela como propietaria principal debido a beneficios fiscales que el contador de Armando había aprovechado años atrás. Además, Isabela había heredado de su padre una hacienda cafetalera en Antigua Guatemala que había estado arrendada durante años, generando ingresos que se depositaban automáticamente en una cuenta que solo ella manejaba. Al amanecer, Isabela había creado una carpeta digital con toda la información financiera relevante y había identificado exactamente cuáles eran sus activos legales. Pero más importante aún, había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a divorciarse de Armando de manera tradicional, dividiéndose los bienes por la mitad, mientras él mantenía el control de su empresa y sus ingresos principales. Isabela iba a ejecutar una estrategia mucho más sofisticada que le permitiría no solo recuperar su dignidad, sino también asegurar su independencia económica completa. A las 8 de la mañana, Isabela marcó un número telefónico que tenía memorizado desde la infancia. Al otro lado de la línea respondió una voz familiar y cálida que la transportó inmediatamente a sus días de universidad, cuando la vida parecía llena de posibilidades infinitas. Mateo Ibarra Cárcamo, buenos días, ¿en qué puedo servirle?, dijo la voz profesional pero amigable de su amigo de toda la vida. Mateo, soy Isabela. Necesito verte urgentemente, pero tiene que ser en completo secreto, respondió ella con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. Mateo Ibarra Cárcamo era un abogado especializado en derecho comercial y financiero que había construido una reputación impecable en los círculos empresariales guatemaltecos. A los 46 años era un hombre serio, discreto y brillante, que había mantenido una amistad sólida con Isabela desde que estudiaron juntos en la Universidad Rafael Landívar. A diferencia de muchos otros amigos que se habían alejado cuando Isabela se casó con Armando, Mateo siempre había mantenido contacto respetuoso pero constante, enviándole felicitaciones en fechas importantes e invitándola ocasionalmente a eventos profesionales donde podían platicar brevemente. 2 horas después de la llamada telefónica, Isabela y Mateo se encontraron en un café discreto en la zona viva, lejos de los lugares frecuentados por la élite social donde ambos podrían ser reconocidos. Isabela había elegido un atuendo casual pero elegante que la hacía pasar desapercibida. Jeans oscuros, blusa blanca sencilla y lentes de sol que ocultaban cualquier rastro de las emociones que bullían en su interior. Mateo la recibió con la calidez de siempre, pero sus ojos experimentados de abogado notaron inmediatamente que algo fundamental había cambiado en su amiga de la infancia. Isabela no perdió tiempo en preliminares sociales. Le entregó una copia de todos los documentos que había revisado durante la noche y le contó directamente sobre el recibo del hotel, la relación de Armando con Lorraine y los años de humillaciones que había soportado en silencio. No quiero lástima, Mateo. No quiero consejos sobre terapia matrimonial o reconciliación. Quiero justicia, pero de la manera más inteligente posible, le dijo Isabela, con una claridad que impresionó al abogado. Mateo revisó los documentos durante más de 1 hora, haciendo preguntas específicas sobre fechas, transacciones y detalles legales, que Isabela respondió con una precisión que demostraba cuán minuciosamente había preparado esa reunión.
Cuando terminó su análisis, Mateo se recostó en su silla y sonrió con una mezcla de admiración y complicidad. Isabela, creo que no te das cuenta de la posición de poder en la que realmente te encuentras. Armando ha sido tan arrogante que ha puesto una cantidad significativa de sus activos en una situación legal muy vulnerable, le explicó Mateo mientras señalaba varios documentos específicos. Durante las siguientes 2 horas, Mateo le explicó a Isabela exactamente cómo podía liquidar legalmente varias propiedades, transferir fondos a cuentas internacionales y retirar sus inversiones sin que Armando se enterara hasta que fuera demasiado tarde para detenerla. El plan era complejo pero completamente legal, aprovechando los derechos que Isabela tenía como copropietaria y beneficiaria de diversos activos que Armando había registrado a su nombre por conveniencia fiscal. El timing va a ser crucial, le advirtió Mateo. Tenemos que ejecutar todo el plan en un periodo muy corto para evitar que Armando pueda tomar contramedidas legales. Una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Isabela asintió con determinación absoluta. Perfecto. Quiero que cuando él decida humillarme públicamente con esa mujer, yo esté lista para mostrarle a todo el mundo quién realmente controla la situación. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación y planificación estratégica. Isabela mantuvo su rutina normal con Armando, mostrándose tan sumisa y predecible como siempre, mientras secretamente ejecutaba las primeras fases del plan que había diseñado con Mateo. Cada mañana, después de que Armando se fuera a trabajar, Isabela se dirigía a diferentes bancos, notarías y oficinas gubernamentales para completar trámites aparentemente rutinarios que en realidad eran piezas de un plan maestro. La primera propiedad que Isabela decidió liquidar fue un terreno comercial en la zona 12 que había estado arrendado a una cadena de supermercados durante 5 años. Como propietaria principal, Isabela tenía derecho legal a vender la propiedad sin consultar a Armando, especialmente porque todos los documentos mostraban que había sido comprada con fondos de la herencia de su padre. La venta se cerró en una semana por una cantidad que superó las expectativas iniciales, 2,5 millones de quetzales que fueron depositados directamente en una cuenta bancaria nueva que Isabela había abierto en el Banco Industrial. Simultáneamente, Isabela contactó a los administradores de la hacienda cafetalera que había heredado de su padre. Durante años, los ingresos de la hacienda se habían acumulado en una cuenta de ahorros que Isabela raramente revisaba, asumiendo que las cantidades eran mínimas. Para su sorpresa, descubrió que la hacienda había estado generando ganancias considerables debido al aumento en los precios internacionales del café y a mejoras en la productividad que los administradores habían implementado. La cuenta contenía casi 1 millón de quetzales en ganancias acumuladas que Isabela inmediatamente transfirió a su nueva cuenta personal. El siguiente paso fue más delicado y requirió la experticia legal completa de Mateo. Isabela era beneficiaria de varias pólizas de seguros de vida que Armando había contratado para proteger sus inversiones comerciales. Sin embargo, debido a la manera en que estaban estructurados los contratos, Isabela podía solicitar préstamos contra el valor de estas pólizas sin necesidad de la autorización de Armando. Mateo identificó 3 pólizas que permitían préstamos por un total de 1,5 millones de quetzales, fondos que fueron procesados y depositados en la cuenta de Isabela en menos de 2 semanas. Pero el golpe maestro vino cuando Isabela decidió ejercer sus derechos como copropietaria del edificio donde Armando tenía sus oficinas. El edificio había sido comprado años atrás como propiedad conyugal para obtener beneficios fiscales, pero Armando nunca había modificado la escritura para transferir la propiedad exclusivamente a su nombre.
Isabela descubrió que podía vender su participación del 50% del edificio a un inversionista interesado, quien había estado buscando propiedades comerciales en esa zona estratégica de la ciudad. La negociación fue compleja, porque Isabela necesitaba encontrar un comprador que estuviera dispuesto a adquirir solo el 50% de la propiedad. Pero Mateo logró contactar a un grupo de inversionistas internacionales que vieron la oportunidad como una forma de presionar a Armando para que eventualmente vendiera su participación también. La venta se cerró por 3 millones de quetzales, la transacción más grande que Isabela había manejado en su vida. Durante todo este proceso, Isabela se las ingenió para mantener una fachada de normalidad doméstica que no despertara sospechas en Armando. Cada noche llegaba a casa antes que él, preparaba la cena, preguntaba sobre su día de trabajo con interés aparente y se comportaba exactamente como la esposa sumisa que él esperaba. Armando estaba tan distraído con su romance con Lorraine que no notó ningún cambio en el comportamiento de Isabela. De hecho, parecía alivado de que ella no le hiciera preguntas incómodas o mostrara celos de sus horarios cada vez más irregulares. Isabela también comenzó a documentar discretamente las actividades de Armando, tomando fotografías de recibos sospechosos que encontraba en sus bolsillos, grabando conversaciones telefónicas que él tenía en casa creyendo que ella no estaba escuchando y manteniendo un registro detallado de sus mentiras y contradicciones. No planeaba usar esta información en un proceso de divorcio tradicional, pero quería tener evidencia completa de su infidelidad por si alguna vez la necesitaba. Mientras tanto, Mateo trabajaba en los aspectos legales internacionales del plan. Isabela necesitaba proteger sus fondos de cualquier intento futuro de Armando de reclamarlos o congelarlos. Así que decidieron transferir una parte significativa del dinero a cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos. Estas transferencias requerían documentación extensa y verificaciones que tomaron varias semanas, pero finalmente Isabela logró asegurar 4 millones de quetzales en cuentas internacionales bajo su nombre exclusivo. Al final del segundo mes de ejecución del plan, Isabela había liquidado exitosamente activos por un valor total de 8,5 millones de quetzales. Pero más importante que el dinero era la transformación psicológica que había experimentado durante este proceso. La mujer insegura y sumisa, que había soportado humillaciones durante décadas, había desaparecido completamente. En su lugar, había emergido una estratega brillante, una empresaria calculadora y una mujer con una confianza en sí misma que no había sentido desde sus días de universitaria. Isabela sabía que Armando eventualmente descubriría lo que había hecho, pero para entonces sería demasiado tarde. Ella estaría preparada no solo financieramente, sino también emocionalmente para enfrentar su ira, sus amenazas y sus intentos de recuperar el control. Más aún, Isabela había comenzado a planear el momento perfecto para revelar su nueva realidad. Quería que fuera público, humillante para él y absolutamente inolvidable para todos los testigos. Los siguientes 3 meses fueron un período de actividad frenética para Isabela, aunque desde el exterior parecía que su vida continuaba exactamente igual que siempre. Cada mañana despertaba con una lista mental de tareas que debía completar antes del anochecer, y cada noche se acostaba con la satisfacción de haber ejecutado otro componente crucial de su plan maestro. Armando, por su parte, se había vuelto completamente descuidado en sus intentos de ocultar su relación con Lorraine Espinosa Méndez. Ya no se molestaba en inventar excusas elaboradas para sus ausencias prolongadas. Simplemente anunciaba que tenía reuniones de trabajo que se extenderían hasta muy tarde o que debía viajar por asuntos comerciales que requerían su atención personal.
Isabela respondía a estos anuncios con la misma sonrisa comprensiva de siempre, deseándole éxito en sus proyectos y asegurándole que no se preocupara por ella. Internamente, cada mentira de Armando alimentaba la determinación férrea que había reemplazado cualquier vestigio de amor o respeto que pudiera haber sentido por él. El primer golpe financiero que Isabela ejecutó fue la liquidación de su participación en una sociedad anónima que había formado con Armando para desarrollar un proyecto inmobiliario en Antigua Guatemala. Isabela descubrió que, según los documentos de constitución de la empresa, ella poseía el 40% de las acciones debido a aportes de capital que había hecho utilizando fondos de su herencia paterna. Como accionista minoritaria, Isabela tenía derecho a vender sus acciones a cualquier comprador interesado, siempre y cuando ofreciera primero la oportunidad de compra a los otros socios. Mateo identificó a un grupo de inversionistas brasileños que estaban buscando oportunidades de inversión en el sector turístico guatemalteco. Después de varias reuniones secretas en hoteles discretos de la ciudad, Isabela logró vender su participación por 1.800.000 quetzales, una suma que representaba no solo el valor real de sus acciones, sino también una prima por la urgencia de la transacción. Los brasileños estaban particularmente interesados en la ubicación estratégica del proyecto y en la reputación comercial de Armando, sin saber que estaban ayudando a financiar la venganza más elaborada que una esposa traicionada había ejecutado jamás en Guatemala. Simultáneamente, Isabela había estado trabajando con un contador privado recomendado por Mateo para identificar inversiones adicionales que podía liquidar sin alertar a Armando. Descubrió que tenía participaciones significativas en 3 fondos de inversión que habían sido establecidos años atrás para diversificar el portafolio familiar. Estas inversiones habían crecido considerablemente durante la última década y Isabela pudo retirar su participación por un total de 2.300.000 quetzales adicionales. Pero el movimiento más audaz de Isabela fue la venta del apartamento de playa en Monterrico que habían comprado como casa de vacaciones familiar hace 10 años. La propiedad estaba registrada únicamente a nombre de Isabela, porque Armando quería evitar que apareciera en sus declaraciones comerciales públicas. Durante años, el apartamento había sido utilizado principalmente por Armando para llevar a sus amantes a escapadas románticas. Aunque Isabela fingía no saber el verdadero propósito de esos viajes solitarios que él hacía cada 2 meses. Isabela contactó discretamente a una agencia inmobiliaria especializada en propiedades de lujo y puso el apartamento en venta con instrucciones específicas de que todas las comunicaciones debían dirigirse exclusivamente a ella. La propiedad se vendió en menos de 6 semanas a una familia estadounidense jubilada que buscaba un refugio tropical permanente. El precio final fue de 900.000 quetzales, fondos que Isabela transfirió inmediatamente a su cuenta personal en el Banco de América Central. Durante todo este periodo, Armando no mostró la menor sospecha de las actividades financieras de Isabela. Sus noches llegaban cada vez más tarde, sus explicaciones se volvían más vagas y su comportamiento hacia Isabela oscilaba entre la indiferencia total y una cortesía forzada que resultaba más insultante que la hostilidad abierta. En varias ocasiones, Isabela lo escuchó hablando por teléfono con Lorraine, usando un tono cariñoso y seductor que jamás había empleado con ella, ni siquiera durante los primeros años de su matrimonio. Isabela también comenzó a notar cambios físicos en Armando que confirmaban la intensidad de su nueva relación.
Había empezado a usar ropa más juvenil, se había teñido discretamente las canas que habían comenzado a aparecer en sus sienes y había desarrollado nuevos hábitos de ejercicio que lo mantenían fuera de casa durante horas adicionales cada semana. En una ocasión, Isabela encontró en el bolsillo de su saco un recibo de una joyería exclusiva por la compra de un collar de diamantes que definitivamente no era para ella, ya que jamás había recibido ese regalo. Todos estos descubrimientos, en lugar de causar dolor o celos, alimentaban la satisfacción creciente que Isabela sentía cada vez que completaba otra transacción financiera exitosa. Cada evidencia de la traición de Armando justificaba moralmente las acciones que estaba tomando y eliminaba cualquier vestigio de culpa que pudiera haber sentido por vaciar sistemáticamente los activos que habían construido juntos durante 2 décadas. A medida que se acercaba el mes de diciembre, Isabela sabía que necesitaba acelerar las fases finales de su plan. El evento benéfico anual de la Fundación Casa Guatemala estaba programado para el sábado 15 de diciembre en el Hotel Casa Santo Domingo, el mismo lugar donde Armando había llevado a Lorraine para su escapada romántica meses atrás. Isabela había estado involucrada en la organización del evento durante años y sabía que sería la ocasión social más importante del año, con la asistencia de empresarios, políticos, diplomáticos y personalidades de la alta sociedad guatemalteca. 2 semanas antes del evento, Isabela escuchó por casualidad una conversación telefónica entre Armando y Lorraine que confirmó sus sospechas más oscuras. Armando estaba planeando llevar a Lorraine al evento benéfico, no como su acompañante oficial, pero sí como su invitada especial, que sería presentada a sus círculos sociales. La intención era clara. Armando quería formalizar públicamente su relación con Lorraine, mientras humillaba a Isabela frente a toda la élite guatemalteca. «Será perfecto, mi amor», escuchó Isabela que Armando le decía a Lorraine. «Isabela es demasiado orgullosa para hacer una escena en público. Se quedará callada como siempre, y todos entenderán que nuestro matrimonio es solo una formalidad. Después del evento podemos comenzar a vivir abiertamente juntos». Isabela sintió una mezcla de ira y euforia al escuchar esas palabras. Armando había subestimado completamente su capacidad de reacción y había elegido exactamente la ocasión que ella había estado esperando para ejecutar la fase final de su venganza. Esa misma noche, Isabela llamó a Mateo para informarle que había llegado el momento de completar las transferencias internacionales finales. Durante los siguientes 10 días, Isabela y Mateo trabajaron incansablemente para consolidar todos los fondos que había acumulado durante los meses anteriores. El total ascendía a 8.700.000 quetzales, una suma que superó las expectativas más optimistas que habían tenido al inicio del plan. Pero Isabela quería llegar a una cifra redonda que tuviera mayor impacto psicológico, así que decidió liquidar una última inversión que había mantenido como reserva de emergencia. Se trataba de una colección de obras de arte guatemalteco que Isabela había estado adquiriendo durante años como hobby personal. La colección incluía pinturas de artistas reconocidos como Carlos Mérida, Roberto González Goyri y Elmar René Rojas, además de esculturas contemporáneas y arte colonial que había comprado en galerías especializadas y subastas privadas. Isabela nunca había considerado estas obras como inversiones financieras, sino como una forma de apoyar el arte nacional y decorar elegantemente sus espacios privados. Sin embargo, cuando un tasador profesional evaluó la colección completa, Isabela descubrió que tenía en su poder
obras con un valor comercial de 350.000 quetzales. A través de contactos de Mateo en el mundo del arte internacional, Isabela logró vender discretamente las piezas más valiosas a coleccionistas privados en México y Estados Unidos, obteniendo los fondos adicionales que necesitaba para alcanzar la cifra mágica que había establecido como meta. El viernes 14 de diciembre, exactamente un día antes del evento benéfico, Isabela recibió la llamada telefónica que había estado esperando durante meses. Mateo la contactó desde su oficina para confirmarle que todas las transferencias habían sido completadas exitosamente y que sus cuentas bancarias personales mostraban un saldo total de 9 millones de quetzales exactos. Isabela, oficialmente eres una mujer millonaria independiente, le dijo Mateo con una mezcla de admiración profesional y orgullo personal. Los fondos están distribuidos entre 3 bancos diferentes en 2 países, completamente protegidos de cualquier reclamo legal que Armando pudiera intentar en el futuro. Isabela sintió una oleada de emociones que no había experimentado jamás en su vida adulta. No era solo satisfacción por el éxito financiero de su plan, sino una sensación profunda de poder personal y autonomía que había estado ausente durante décadas. Por primera vez desde su luna de miel hace 20 años, Isabela se sentía completamente libre y en control de su propio destino. Esa noche, mientras Armando cenaba fuera de casa con Lorraine en lo que probablemente era su última cita secreta antes de hacerla pública, Isabela se sirvió una copa de champán Dom Perignon que había estado guardando en su cava privada desde su aniversario de bodas. Brindó silenciosamente por su libertad, por su inteligencia y por la justicia que estaba a punto de servir en la bandeja de plata más elegante que Guatemala había visto jamás. El sábado 15 de diciembre amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta que prometía una noche memorable para el evento benéfico. Isabela despertó sintiéndose más relajada y confiada de lo que había estado en meses. Sabía exactamente lo que iba a suceder esa noche y por primera vez en años ella tenía el control completo de la situación. Armando había salido temprano esa mañana alegando que tenía preparativos de último minuto para el evento, pero Isabela sabía que en realidad estaba coordinando los detalles de cómo presentar a Lorraine sin crear un escándalo demasiado obvio. Isabela se tomó su tiempo para disfrutar un desayuno tranquilo, revisar su correspondencia personal y hacer una llamada final a Mateo para confirmar que todo estaba en orden para la revelación de esa noche. A las 3 de la tarde, Isabela comenzó sus preparativos personales para el evento. Eligió un vestido de gala azul marino de la diseñadora guatemalteca Isabela Springmull, que había mandado hacer especialmente para ocasiones importantes. El vestido era elegante pero no ostentoso, sofisticado pero no provocativo, exactamente el tipo de atuendo que se esperaba de una dama de la alta sociedad guatemalteca. Complementó el vestido con las joyas de perlas que había heredado de su abuela materna y zapatos de tacón discretos que le permitirían caminar con gracia, pero también hacer una salida dramática si fuera necesario. Mientras se maquillaba frente al espejo de su tocador, Isabela reflexionó sobre todos los eventos sociales anteriores donde había representado el papel de esposa perfecta mientras sufría humillaciones privadas. Esa noche sería diferente. Esa noche ella sería la protagonista de su propia historia, no la víctima silenciosa de las crueldades de Armando. A las 6 de la tarde, Isabela recibió un mensaje de texto de Mateo que simplemente decía: «Todo listo, tu momento ha llegado». Isabela sonrió al leer esas palabras, guardó su teléfono en su bolsa de mano de diseñador y se dirigió hacia la puerta principal de su casa. Armando había salido horas antes, sin despedirse, probablemente para recoger a Lorraine y coordinar su entrada triunfal al evento.
Isabela manejó sola hacia el Hotel Casa Santo Domingo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había experimentado desde su noche de bodas. Pero esta vez los nervios no eran de incertidumbre sobre el futuro, sino de emoción por el momento de justicia que estaba a punto de presenciar. Cuando llegó al hotel y entregó las llaves de su auto al valet, Isabela respiró profundamente y se preparó para la actuación más importante de su vida. El gran salón del Hotel Casa Santo Domingo resplandecía con la magnificencia que solo los eventos más exclusivos de la alta sociedad guatemalteca podían alcanzar. 500 invitados vestidos con sus mejores galas llenaban el espacio elegantemente decorado con flores tropicales, manteles de lino importado y una iluminación dorada que creaba la atmósfera perfecta para una noche que nadie olvidaría jamás. Isabela llegó al evento a las 7:30 de la noche, 30 minutos después de la hora oficial de inicio, calculando perfectamente su entrada para que la mayoría de los invitados ya estuvieran presentes y pudieran presenciar lo que estaba a punto de suceder. Al entrar al salón, Isabela fue recibida con los saludos cordiales de siempre por parte de las otras damas de la sociedad guatemalteca. Doña Mercedes Aycinena, presidenta honoraria de la fundación organizadora, la abrazó efusivamente y la felicitó por lo hermosa que se veía esa noche. El embajador de España y su esposa se acercaron a platicar sobre el último viaje que habían hecho a Europa, mientras que varios empresarios conocidos la saludaron con el respeto que siempre habían mostrado hacia la esposa de Armando Varillas Valiente. Isabela respondía a todos los saludos con su elegancia característica, pero su mente estaba completamente enfocada en localizar a Armando entre la multitud. No tuvo que buscar mucho tiempo. Lo encontró cerca de la barra principal, vestido con un smoking negro que le quedaba perfectamente, sosteniendo una copa de whisky y conversando animadamente con un grupo de empresarios del sector financiero. Pero lo que confirmó todas las sospechas de Isabela fue la presencia de Lorraine Espinosa Méndez, parada discretamente a unos metros de distancia, esperando claramente la señal de Armando para acercarse. Lorraine había elegido para esa noche un vestido rojo ceñido que resaltaba su figura juvenil y su cabello rubio platinado que había sido arreglado profesionalmente para la ocasión. Llevaba joyas que Isabela reconoció inmediatamente como las mismas que había visto en el recibo de la joyería exclusiva que encontró meses atrás en el saco de Armando. Era obvio que Lorraine se había preparado meticulosamente para esta noche, creyendo que sería su debut oficial como la nueva pareja del empresario más exitoso del evento. Isabela decidió posicionarse estratégicamente en una mesa cerca del centro del salón, desde donde podría observar claramente todas las interacciones de Armando y estar visible para la mayoría de los invitados cuando llegara el momento crucial. Se sentó junto a doña Berenice Santa Cruz, su madre, quien había llegado más temprano y había estado preguntándose dónde estaban Armando e Isabela, ya que usualmente llegaban juntos a este tipo de eventos. «Mija, ¿dónde está Armando? Es raro que no hayan venido juntos esta noche», le preguntó doña Berenice con la preocupación maternal que siempre mostraba cuando intuía que algo no estaba del todo bien. «No te preocupes, mamá. Armando tenía algunos asuntos que resolver antes del evento, pero ya está aquí. De hecho, creo que esta noche va a ser muy reveladora para todos nosotros», respondió Isabela con una sonrisa que su madre no había visto en años. Doña Berenice estudió el rostro de su hija con la sabiduría de una mujer que había criado a una hija fuerte, pero que había visto cómo esa fortaleza había sido erosionada lentamente durante 2 décadas de matrimonio. Había algo diferente en Isabela esa noche, una confianza y una determinación que no había mostrado desde sus días de universitaria, antes de casarse con Armando. A las 8:15 de la noche,
El maestro de ceremonias pidió la atención de todos los invitados para dar inicio a la parte formal del evento benéfico. Los discursos comenzaron con las autoridades de la fundación, agradeciendo a los patrocinadores y explicando los proyectos que serían financiados con los fondos recaudados esa noche. Isabela escuchaba educadamente los discursos, pero mantenía su atención dividida entre los oradores y los movimientos de Armando, quien claramente estaba esperando el momento apropiado para hacer su propia presentación. El momento llegó cuando el maestro de ceremonias invitó a Armando al pódium para hablar como uno de los principales benefactores de la fundación. Isabela sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, no de nerviosismo, sino de anticipación pura. Sabía exactamente lo que Armando estaba a punto de hacer y sabía exactamente cómo iba a responder. Armando se dirigió al pódium con la confianza arrogante que lo había caracterizado toda su vida. Tomó el micrófono y comenzó su discurso con los agradecimientos usuales a la fundación y algunos comentarios superficiales sobre la importancia de la filantropía en Guatemala. Pero Isabela podía ver en sus ojos y en su lenguaje corporal que se estaba preparando para el momento que había estado planeando durante semanas. Mis queridos amigos y amigas, continuó Armando con una sonrisa que Isabela reconoció como la misma que usaba cuando estaba a punto de cerrar un negocio importante. Esta noche es especial para mí, no solo por la causa que estamos apoyando, sino también por razones muy personales. La vida nos enseña que a veces necesitamos tener el valor de ser honestos sobre nuestros sentimientos, especialmente cuando esos sentimientos pueden traer felicidad no solo a nosotros, sino también a las personas que amamos. El salón se había quedado completamente silencioso. Los invitados podían sentir que algo importante estaba a punto de suceder, aunque la mayoría no tenía idea de lo que Armando estaba preparando. Isabela mantuvo una expresión serena y atenta, como si estuviera escuchando cualquier discurso benéfico rutinario. Por eso, continuó Armando, claramente disfrutando la atención de toda la audiencia, quiero presentarles esta noche a una mujer extraordinaria que ha devuelto la ilusión y la alegría a mi vida. Una mujer que me ha recordado lo que significa sentir pasión verdadera y conexión genuina. Lorraine Espinosa Méndez, ¿podrías acompañarme aquí? Un murmullo de sorpresa y escándalo recorrió inmediatamente el salón. Los invitados voltearon sus cabezas buscando a la mujer mencionada, mientras que otros dirigían miradas de lástima y sorpresa hacia Isabela. Lorraine, quien había estado esperando esta señal durante toda la noche, caminó elegantemente hacia el pódium con una sonrisa radiante, claramente convencida de que este era el momento más triunfal de su vida. Armando tomó la mano de Lorraine cuando ella llegó a su lado y continuó su discurso con una arrogancia que dejó sin aliento a muchos de los presentes. Lorraine y yo hemos descubierto que el amor verdadero no conoce convencionalismos sociales ni expectativas ajenas. Hemos decidido vivir nuestra verdad con honestidad y transparencia, porque creemos que la vida es demasiado corta para conformarse con relaciones que ya no nos brindan felicidad genuina. Las palabras de Armando fueron como bofetadas públicas dirigidas directamente a Isabela. Estaba diciendo, sin mencionarla por nombre, que su matrimonio con ella había sido una farsa, que nunca había sido feliz con ella y que Lorraine representaba todo lo que Isabela no había podido darle. Era una humillación calculada para destruir públicamente la dignidad y la reputación social de Isabela frente a las personas más importantes de Guatemala. Isabela sintió como todos los ojos del salón se dirigían hacia ella, esperando ver su reacción a esta traición pública devastadora. Algunos invitados la miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa,
y unos pocos con la incomodidad de presenciar algo que claramente no debería estar sucediendo en un evento de beneficencia. Doña Berenice tomó discretamente la mano de su hija por debajo de la mesa, preparándose para apoyarla en lo que parecía ser el momento más humillante de su vida. Pero entonces sucedió algo que nadie en ese salón había anticipado. En lugar de llorar, de salir corriendo o de derrumbarse como Armando había esperado, Isabela comenzó a sonreír. No era una sonrisa forzada o defensiva. Era una sonrisa genuina, llena de una confianza y una satisfacción que iluminó su rostro de una manera que nadie había visto jamás. Isabela se puso de pie lentamente, manteniendo esa sonrisa enigmática que comenzó a llamar la atención de todos los presentes. Con movimientos deliberados y elegantes, sacó su teléfono celular de su bolsa de mano y caminó hacia el podium, donde Armando y Lorraine seguían parados, ahora claramente confundidos por la reacción inesperada de Isabela. «Perdón por interrumpir este momento tan emotivo», dijo Isabela con una voz clara y serena que se escuchó perfectamente en todo el salón silencioso. «Pero creo que sería apropiado que yo también compartiera algo muy personal con nuestros queridos amigos esta noche». Armando la miró con una mezcla de sorpresa y molestia, claramente esperando que Isabela creara una escena dramática que lo haría quedar como la víctima de una esposa histérica y celosa. Lorraine se veía incómoda, probablemente dándose cuenta de que la reacción de Isabela no era la que habían anticipado. Isabela levantó su teléfono para que todos en el salón pudieran ver la pantalla claramente. En la parte superior aparecía el logo del Banco Industrial de Guatemala y debajo, en números grandes y claros, el saldo de su cuenta personal, 9,000 quetzales. El silencio en el salón se volvió ensordecedor. Los invitados no podían creer lo que estaban viendo. 9 millones de quetzales representaban una fortuna considerable incluso para los estándares de la élite guatemalteca presente en el evento. «Querido Armando», dijo Isabela con una voz que combinaba dulzura y acero, «quiero agradecerte públicamente por esta revelación tan honesta sobre tus sentimientos. Sin tu crueldad, tu desprecio y especialmente sin esta humillación pública, nunca habría encontrado la motivación para descubrir mi verdadero valor. Durante los últimos meses, mientras tú estabas ocupado con tu nueva pasión, yo estuve ocupada liquidando mis activos, vendiendo mis propiedades y construyendo mi independencia financiera». La expresión de Armando cambió dramáticamente de arrogancia a confusión y luego a horror cuando comenzó a comprender las implicaciones de lo que Isabela estaba diciendo. Lorraine se veía completamente perdida, claramente sin entender la magnitud de lo que estaba presenciando. Isabela continuó con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se estaba desarrollando en el podium. «Resulta que esas propiedades que tú pusiste a mi nombre por conveniencia fiscal, esas inversiones que hicimos juntos como matrimonio, y esa herencia de mi padre que nunca consideraste importante, en realidad valían mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Así que mientras tú planeabas esta noche para humillarme, yo me convertí en una mujer millonaria completamente independiente». Los murmullos en el salón comenzaron a intensificarse. Algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Otros sacaron sus propios teléfonos para tomar fotografías de la pantalla que Isabela seguía sosteniendo en alto. Y unos pocos comenzaron a sonreír con admiración genuina por la inteligencia y la elegancia con que Isabela había manejado una situación que podría haber destruido a cualquier otra mujer. Armando intentó recuperar el control de la situación. «Isabela, no sé qué estás haciendo, pero esto es ridículo. Esas propiedades son nuestras, no tuyas exclusivamente, no puedes...» Isabela lo interrumpió con una risa que sonó como música para sus propios oídos. «¿No puedo qué, Armando?
No puedo ejercer mis derechos legales sobre propiedades que están registradas a mi nombre. No puedo vender activos que heredé de mi padre. No puedo tomar decisiones financieras inteligentes mientras mi esposo está ocupado gastando dinero en hoteles de lujo y joyas para su amante. La mención específica de los hoteles y las joyas confirmó para todos los presentes que Isabela no solo sabía sobre la infidelidad de Armando, sino que había estado documentando y planificando su respuesta durante mucho tiempo. Lorraine, finalmente comprendiendo que se había convertido en parte de un espectáculo público humillante, intentó alejarse discretamente del pódium. Pero Isabela no había terminado. «Lorraine, querida», dijo Isabela dirigiéndose directamente a la joven rubia, «espero que disfrutes mucho tu relación con Armando. Solo quiero que sepas que ese collar de diamantes que llevas puesto esta noche costó exactamente lo mismo que yo gané en intereses bancarios el mes pasado. Así que técnicamente tú y yo estamos usando joyas del mismo valor económico, excepto que las mías las pagué yo misma». Varios invitados no pudieron contener risas discretas ante el comentario devastadoramente elegante de Isabela. La humillación se había invertido completamente. Armando, quien había planeado destruir públicamente a Isabela, se encontraba parado en el pódium como un hombre que acababa de descubrir que había subestimado completamente a su oponente. Isabela guardó su teléfono en su bolsa, se dirigió hacia su madre, le dio un beso en la mejilla y caminó hacia la salida del salón con la gracia de una reina que acababa de ganar la batalla más importante de su reino. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y se dirigió una última vez a la audiencia. «Damas y caballeros, ha sido un placer compartir con ustedes durante todos estos años. Los fondos para la beneficencia de esta noche ya fueron transferidos esta mañana desde mi cuenta personal. Así que no se preocupen por el éxito del evento. Y Armando querido, las llaves de tu camioneta están con el valet. Yo me voy en mi propio auto, que compré esta tarde de contado». Los aplausos comenzaron lentamente desde las mesas del fondo del salón, donde estaban sentados algunos de los empresarios más respetados de Guatemala. Gradualmente, más y más invitados se unieron a los aplausos hasta que todo el salón estaba de pie, ovacionando a Isabela Fuentes Santa Cruz, en lo que se convertiría en la salida más legendaria en la historia de los eventos sociales guatemaltecos. Isabela salió del Hotel Casa Santo Domingo esa noche como una mujer completamente transformada. Ya no era la esposa sumisa que había soportado humillaciones durante 2 décadas. Ya no era la mujer insegura que dependía de la aprobación y el sustento de un hombre que la despreciaba. Era Isabela Fuentes Santa Cruz, empresaria millonaria, mujer independiente, y la protagonista de su propia historia de triunfo y justicia. Mientras manejaba hacia su nueva vida, Isabela pensó en todas las mujeres que habían sido traicionadas, humilladas y subestimadas por hombres arrogantes que creían que el poder y el dinero les daban derecho a destruir la dignidad ajena. Su historia se convertiría en inspiración para todas ellas, demostrando que la venganza más dulce no es la que se sirve caliente, sino la que se sirve con inteligencia, elegancia y 9 millones de quetzales en el banco. La historia de Isabela Fuentes Santa Cruz nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro. Durante 20 años, Isabela permitió que las humillaciones y el desprecio de su esposo definieran su valor como persona, creyendo que su papel en la vida era ser la esposa perfecta, sin importar el costo emocional que esto representara para su bienestar.
Pero cuando finalmente llegó el momento de la traición más cruel, Isabela no se derrumbó como muchos esperarían. En cambio, canalizó todo ese dolor acumulado durante décadas hacia una estrategia brillante que no solo le devolvió su dignidad, sino que la convirtió en una mujer completamente independiente y poderosa. La verdadera venganza de Isabela no fue emocional ni destructiva, fue inteligente y constructiva. Esta historia nos recuerda que el verdadero poder no viene de humillar a otros o de mantener control sobre las personas que amamos. El verdadero poder viene del respeto propio, de la capacidad de reconocer nuestro valor intrínseco y de tener el coraje para actuar cuando nuestros límites son cruzados. Isabela no necesitó gritar, llorar o crear escenas dramáticas para demostrar su fortaleza. Su sonrisa en el momento de la revelación fue más poderosa que cualquier discurso de venganza. La lección más importante es que nunca es demasiado tarde para recuperar el control de nuestra propia vida. No importa cuántos años hayamos pasado aceptando situaciones que nos lastiman, siempre tenemos la capacidad de cambiar nuestra historia. Isabela nos demuestra que la paciencia, la planificación inteligente y la determinación silenciosa pueden ser mucho más efectivas que las reacciones impulsivas. Además, esta historia nos enseña sobre la importancia de valorar nuestros propios recursos y capacidades. Isabela había estado sentada sobre una fortuna considerable sin darse cuenta, exactamente como muchos de nosotros tenemos talentos, habilidades y oportunidades que subestimamos. A veces necesitamos atravesar momentos difíciles para descubrir la fuerza y los recursos que siempre estuvieron dentro de nosotros. Finalmente, la historia de Isabela es un recordatorio de que la justicia verdadera no siempre viene de sistemas externos, sino de nuestra propia capacidad para crear las consecuencias apropiadas para quienes nos han lastimado. Isabela no necesitó que un juez o un sistema legal validara su experiencia. Ella misma se convirtió en el agente de su propia justicia y lo hizo con una elegancia que transformó lo que pudo haber sido una tragedia personal en un triunfo inspirador. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.